Capítulo 3. El recorrido por la gran ciudad. Mi nombre es Lincoln Loud. Tengo 11 años. Y hoy enterramos a mi padre. Día 18, mediodía. Bosque al norte de Royal Woods, el bosque olía a pino mojado y a tierra recién cavada. Lana cavó la tumba. Sus brazos de 8 años temblaban con cada palada. Sus manos, siempre sucias, ahora estaban llenas de ampollas y tierra mezclada con sangre seca. Nadie le ofreció ayuda. No porque no quisiéramos, sino porque ella lo necesitaba. Lo necesitaba hacer sola. O eso nos dijo. Ya está, susurró Lana, apoyándose en la pala. Está listo. El agujero no era profundo. No tuvimos tiempo para profundo. En la carretera, a unos metros de donde habíamos estacionado Vancilla, los gruñidos seguían siendo un eco lejano pero constante. Los infectados no nos habían encontrado todavía, pero era cuestión de tiempo. Papá descansaba junto al agujero, envuelto en una manta que Lenny había sacado del búnker. Rita Loud, mi madre, se arrodilló al borde de la tumba. Lynn, dijo, mirando el bulto envuelto en la manta. Fuiste un padre terrible. Terriblemente bueno. Soltó una risa quebrada. Una sola. Siempre dijiste que querías un funeral con música y pastel. Miró a Luna, que apretaba su guitarra contra el pecho. No tenemos pastel. Pero, Luna entendió. Sus dedos encontraron las cuerdas. Y en el silencio del bosque, entre árboles que parecían encogerse para escuchar, sonaron los primeros acordes. No era una canción alegre. No era un himno. Era una melodía lenta, triste, que Luna había inventado en el momento. Tal vez la más honesta que tocaría nunca. Lynn Loud, señor. Continuó mamá, levantando un puñado de tierra. Cocinero. Padre. El hombre más ruidoso que conocí. Abrió la mano. La tierra cayó sobre la manta con un sonido seco. Nos enseñaste que la familia se alimenta con más que comida. Se alimenta con risas. Con abrazos. Con el caos de 11 niños gritando a la vez. Otra puñado de tierra. Nos enseñaste a ser ruidosos. A ser fuertes. A ser loud. Mamá se puso de pie. Nos miró a todos, uno por uno. Todos ustedes, dijo mamá, son su legado. Y mientras vivan, él vive. Lori dio un paso adelante. Dejó a Lily con Lenny y se arrodilló. Tomó un puñado de tierra. Por papá, dijo. Lo dejó caer. Por papá, repitió Lynn Jr. Por papá, susurró Luan. Por papá, dijo Lucky. Por papá, Luna dejó de tocar un segundo, solo un segundo, para dejar caer su tierra. Por papá, Lana y Lola juntas. Por papá, dijo Lenny, sin soltar a Lily. Por papá, Lisa apenas movió los labios. Por papá, dije yo, con la voz quebrada. Nos quedamos en silencio alrededor de la tumba. El viento movió las ramas. Un pájaro, el primero que escuchaba en días, cantó una nota y se cayó. Mamá se limpió las manos en el uniforme y caminó hacia Vancilla. Suban, dijo sin mirar atrás. Great Lakes no espera. Nadie discutió. Yo fui el último en subir. Antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás. Hacia la tumba poco profunda. Hacia la manta que ya empezaba a cubrirse de hojas secas. Te quiero, papá, susurré. Y entonces, Vancilla rugió. Y no volvimos a mirar atrás. Horas más tarde. El camino era un desastre. Autos abandonados. Camiones volcados. Señales de tránsito dobladas como si un gigante las hubiera aplastado con el puño. Vancilla esquivaba los escombros con la paciencia de una bestia vieja y cansada, pero mamá no soltaba el volante ni para parpadear. El sol empezaba a caer. Las sombras se alargaban. Y en la distancia, entre las colinas, empezaban a verse los primeros edificios de Great Lakes City. Altos. Oscuros. Como dientes rotos en una boca muerta. Lori rompió el silencio. ¿Qué fue esa cosa? Su voz sonó ronca. Había estado llorando en silencio durante horas, pero ahora sus ojos estaban secos. Preguntaba con la frialdad de quien necesita respuestas para no volverse loca. Esa cosa que mató a papá, continuó. No era como los otros infectados. Esa cosa nos emboscó. Como un cazador, dijo Luan, con voz baja. Esperó en el techo. Nos vio. Calculó. No atacó al azar. Atacó a la que tenía a Lily. El silencio se hizo más pesado. Nadie quería decir lo que todos pensaban, que esa cosa había sido inteligente. Que no solo actuaba por instinto. Que nos había estudiado.
Lori apretó los puños. ¿Qué era, Lisa? Tú estudiaste la gripe. Dinos la verdad. Lisa estaba sentada en el asiento trasero, entre Lucky y Lana. Llevaba sus gafas torcidas y la mirada perdida en la ventana. Cuando habló, su voz era más pequeña de lo normal. Lo más probable es que sea una mutación. ¿Una mutación? Preguntó Lynn Jr., girándose desde el asiento de atrás. ¿Como en las películas? No exactamente, respondió Lisa. Cuando estaba en el búnker, tuve tiempo de estudiar muestras de la gripe verde que logré recolectar. No fue suficiente para encontrar una cura, pero sí para observar algo preocupante. ¿Qué? Pregunté. El virus muta. Se adapta. No es estático como una gripe común. Cambia según el huésped, según el entorno, según quién sabe qué más. Lisa se ajustó las gafas. Lo que mató a papá probablemente fue un infectado que evolucionó. Un paso más allá de los comunes. Más rápido. Más astuto. ¿Un infectado especial? Preguntó Luna, con desdén. Suena a videojuego barato. Puede llamarlo como quiera, dijo Lisa, encogiéndose de hombros. La realidad no tiene nombres bonitos. Pero sí, algo así. Una variante. Un depredador. ¿Y hay más? Preguntó Lenny, con voz temblorosa. ¿Hay más de esas cosas? Lisa dudó. No lo sé. Pero si la gripe verde muta a diferentes velocidades en diferentes cuerpos, es posible que haya más tipos. Tal vez muchos más. Y no todos serán iguales. Entonces no sabemos qué esperar, resumió Lori. Exactamente. Mamá frenó Vancilla bruscamente. Un grupo de autos accidentados bloqueaba el camino. Tendríamos que rodearlos por un terraplén de tierra. ¿Hay algo que puedas hacer, Lisa? Preguntó mamá, sin girarse. ¿Alguna forma de combatir esto? Una cura es imposible, respondió Lisa, con honestidad brutal. Pero no una vacuna. El silencio volvió. Todos la miraron. ¿Una vacuna? Pregunté. ¿Cómo? Lisa se enderezó. Su cara de científica empezaba a asomarse, como un eco de la niña que solía ser. Si tuviera un equipo más avanzado, mucho más avanzado que lo que tenía en el búnker, podría modificar una cepa atenuada de la gripe verde. Algo que desencadenara solo los síntomas normales de la gripe. Fiebre, tos, cansancio. Pero sin llegar a la transformación. Básicamente, una vacuna que enseñe al sistema inmunológico a reconocer el virus antes de que sea demasiado tarde. ¿Es eso posible? Preguntó Lenny, con una chispa de esperanza en la voz. Teóricamente, sí, respondió Lisa. Pero necesitaría tiempo. Y un equipo ultra avanzado. No algo que puedas encontrar en un hospital común. ¿Como un laboratorio militar? Preguntó Lynn Jr. ¿O un centro de investigación de alto nivel? Asintió Lisa. ¿Y si conseguimos eso? Pregunté. ¿Podrías hacer la vacuna? Lisa me miró. Sus ojos detrás de las gafas estaban cansados. Pero había algo más. Determinación. Podría intentarlo. Luna, que había estado en silencio, levantó la cabeza. Su voz era apenas un susurro. ¿Y los que ya están infectados, se pueden salvar de alguna forma? Lisa la miró con tristeza. No. La palabra cayó como una losa. Lo siento, hermana. Los ya infectados están perdidos. Su cerebro, su sistema nervioso, ya no son ellos. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿los matamos? Preguntó Lana, con la pala aún en las manos. Los detenemos, corrigió mamá, con firmeza. Los detenemos para que no sigan haciendo daño. Y nos preocupamos por los vivos. Olvidamos a los muertos, dijo Lucky, con voz monocorde. Es lo que ellos querrían. Nadie respondió. El sol se había puesto por completo cuando Vancilla tosió una vez, dos veces, y luego se quedó en silencio. El rugido del motor que nos había acompañado durante horas se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Mamá giró la llave. Nada. La giró otra vez. El motor hizo un sonido débil, como un gemido de cansancio, y se rindió. No, susurró mamá, golpeando el volante con la palma. No, 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 ¿qué pasó? Preguntó Lenny desde atrás, con voz de pánico. ¿Por qué no arranca? Combustible, dijo Lisa, soltando un suspiro. La Vancilla se quedó sin gasolina. El pánico estalló como una bomba. Sin gasolina. Gritó Lynn Jr. ¿Cómo que sin gasolina? No puede ser.
Lori se levantó de su asiento, golpeándose la cabeza contra el techo de la camioneta. Mamá, dinos que no es verdad. Vamos a morir aquí. Gimió Lola, aferrándose a Lana. Los infectados nos van a encontrar. Cállense todos. Rugió Maná. El silencio regresó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio tenso, cargado de miedo, como un resorte a punto de romperse. Mamá respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su mirada era de acero. Salgan. Todos afuera. Vamos a revisar. Salimos de Vancilla como una manada asustada. El bosque nos rodeaba, oscuro y silencioso. Los árboles se alzaban como fantasmas en la penumbra, sus ramas retorcidas parecían dedos puntiagudos listos para atraparnos. Lisa, Lana y mamá se reunieron alrededor del capó de Vancilla. Abrieron el compartimento del motor y yo vi la cara de mamá palidecer aún más. El tanque está seco, dijo Lisa, con su voz práctica de científica. Calculo que recorrimos unos 40 kilómetros desde Royal Oaks. No está mal para un vehículo de esta edad con el mantenimiento que tenía. Eso no nos ayuda ahora, gruñó Maná. ¿Cuánto falta para Great Lakes? Lisa sacó su tableta y la encendió. La luz azul iluminó su rostro. Según el mapa, estamos a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad. Es una distancia caminable. Pero estamos en medio de la nada, sin protección, y con 10 niños, terminó Maná. Mamá miró hacia los árboles. La oscuridad se extendía entre ellos, espesa y amenazante. Bien, dijo, con una voz que no admitía discusión. Caminamos. Nadie discutió. Porque todos sabíamos que tenía razón. Armamos nuestras mochilas con lo poco que nos quedaba. Algunas latas de frijoles, agua embotellada, mantas, la tableta de Lisa, y lo más importante, las armas improvisadas. Y así, con nuestras armas improvisadas y el miedo en los bolsillos, nos adentramos en el bosque. 30 minutos después. El bosque era más grande de lo que parecía. Los árboles se alzaban a nuestro alrededor, sus copas ocultaban el cielo. No había luna. No había estrellas. Solo la oscuridad y el sonido de nuestros pasos sobre las hojas secas. ¿Cuánto falta?, preguntó Lenny por quinta vez. 3,5 kilómetros, respondió Lisa, mirando su tableta. Más o menos. Eso no es una respuesta exacta, se quejó Lola. Es lo que hay. Caminamos en fila india. Mamá al frente, con el arma en la mano y los ojos escudriñando la oscuridad. Lynn Jr. en la retaguardia, lista para enfrentar cualquier amenaza. Yo iba en el medio, con Lucky y Lana, protegiendo a los más pequeños. A cada paso, las cosas se ponían más extrañas. Primero fueron los cuerpos. Llevábamos unos 20 minutos caminando cuando Lucky señaló hacia un árbol. Allí, apoyado contra el tronco, había un infectado. No se movía. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, su boca abierta en una mueca congelada. Pero su cuerpo estaba intacto. No había heridas. Ni sangre. ¿Está muerto?, preguntó Lana, con la pala en alto. Parece que sí, dijo mamá, acercándose con cuidado. Pero no veo ninguna herida. ¿Cómo murió? Lisa se agachó y examinó el cuerpo con su linterna. No murió, dijo, con voz extraña. Está inactivo. ¿Inactivo?, pregunté. Como en hibernación, explicó Lisa. El virus consume mucha energía. Tal vez cuando no hay presas cerca, el cuerpo entra en un estado de bajo consumo. Como un oso durmiendo en invierno. ¿Eso significa que podría despertar?, preguntó Lori, palideciendo. Significa que no debemos quedarnos a comprobarlo. Seguimos caminando. Fue entonces cuando Lana encontró la pistola. Estaba en el bolsillo de un chaleco táctico, tirado al lado de un árbol. El chaleco estaba manchado de sangre, pero la pistola, una 9mm, estaba limpia. Cargada. Con una bala en la recámara. Mamá, dijo Lana, sosteniendo el arma con ambas manos. Mira esto. Mamá se acercó y tomó la pistola. La examinó con la destreza de alguien que sabía lo que hacía. 9 milímetros. Media carga, unos 11 tiros. Echó un vistazo al chaleco. El dueño probablemente estaba tratando de recargar cuando, bueno, ya no lo necesita. ¿Te la quedas?, pregunté. Mamá asintió, guardándola en su cinturón. Caminamos otros 20 minutos. Miren, gritó Lana de repente, señalando hacia adelante. Entre los árboles, las luces de Great Lake City parpadeaban a lo lejos. No eran muchas.
Unas pocas ventanas iluminadas aquí y allá, y un resplandor anaranjado en el horizonte que solo podía ser fuego. Pero era una ciudad. Era civilización. Era esperanza. ¡Corran!, grité. Estamos cerca. Corrimos. Olvidamos el cansancio, olvidamos el miedo, olvidamos todo excepto las luces que se acercaban. Los árboles empezaron a aclararse. El suelo se volvió más plano. Y entonces, la carretera. ¡Ahí!, gritó Lori, señalando. La entrada a la ciudad. Atravesamos el último tramo del bosque y salimos a un camino pavimentado. A nuestra derecha, una valla de madera, rota por un lado, que daba a un jardín trasero. Por aquí, dijo Lin Jr., abriéndose paso entre la valla rota. Entramos por la retaguardia. Nos colamos por el jardín de una casa cualquiera. El césped estaba descuidado, lleno de maleza y hojas secas. La puerta trasera estaba cerrada, pero no parecía haber nadie dentro. Bordeamos la casa y salimos a la calle. Y entonces vimos el infierno. Great Lake City no era la ciudad que recordaba. No era la que había visto en los vídeos que Ronnie y Anne me enviaba, con sus rascacielos y sus calles animadas. Ahora era un paisaje de pesadilla. A lo lejos, varios edificios ardían. Las llamas se elevaban hacia el cielo, iluminando la ciudad con un resplandor enfermizo. El humo se extendía como una manta gris sobre los techos. Las calles estaban llenas de gente. No gente viva. Gente corriendo. Gente gritando. Gente siendo devorada. Los infectados, docenas de ellos, cientos quizás, pululaban por las avenidas. Algunos eran lentos, arrastrando los pies. Otros corrían, con una velocidad que no debería ser posible. Atrapaban a los sobrevivientes, los derribaban, y griega. No miren, susurró mamá, cubriendo los ojos de Lily. No miren. Pero era imposible no mirar. Eso no tiene sentido, dijo Luna, con voz temblorosa. ¿Dónde está el rescate? ¿Dónde está el ejército? Dijeron que había evacuación. Lisa no tenía palabras. Solo miraba el caos con los ojos abiertos, su mente científica incapaz de procesar lo que veía. El grito no vino de uno de nosotros. Vino de arriba. Un sonido. Un ruido metálico. Un batir de hélices. Y entonces, lo vimos. Un helicóptero. Negro, con las luces de navegación parpadeando. Llevaba pintado en el costado el logo del Canal 5. Sobrevolaba la ciudad a baja altura, apenas a unos 100 metros del suelo, zigzagueando entre los edificios como un pájaro asustado. Una voz amplificada salió de sus altavoces. Era cansada, ronca, como de alguien que llevaba horas gritando. ¡Atención! Evacuaré a los que lleguen a la azotea del hospital central. No intentaré ningún rescate a nivel de calle. Repito, diríjanse al hospital central. No me arriesgaré a otra recogida en la calle. El helicóptero se fue. Una ráfaga de viento, un rugido de motores, y la nave negra se elevó hacia el cielo gris, alejándose de nosotros como una promesa rota. Su voz amplificada se desvaneció entre los edificios. Diríjanse al hospital central. Y entonces, el ruido hizo su trabajo. Primero fue un gemido. Luego otro. Luego una docena. Desde las calles laterales, desde los callejones, desde las puertas de los edificios, comenzaron a salir. Cientos de ojos amarillos brillaron en la penumbra, todos mirando hacia el mismo lugar, hacia donde había estado el helicóptero. Hacia donde estábamos nosotros. ¡Corran!, gritó mamá. No necesitábamos que nos lo dijera 2 veces. Las calles de Great Lake City eran un laberinto de pesadilla. Autos abandonados, vidrios rotos, cuerpos en las aceras. Y detrás de nosotros, el rugido de la horda crecía como una marea. ¿A dónde vamos?, gritó Lin Jr., corriendo con el bate en alto. Al hospital. Respondí, jadeando. Es la única salida. Pero no sé llegar. Gritó mamá, con Lily en la mochila. Solo he venido a Great Lake unas pocas veces. Yo sé. Todos la miraron mientras corríamos. La mamá de Bobby trabaja en ese hospital. Gritó, con el teléfono aún en la mano. He ido a visitarla docenas de veces. El hospital está en el centro, a unos 10 kilómetros de aquí. 10 kilómetros. Lin Jr. Casi se atraganta. ¿Cómo vamos a cruzar 10 kilómetros en este infierno sin que nos coman? El metro. El metro subterráneo. Explicó Lori, acelerando el paso. La mamá de Bobby siempre lo usaba para ir al hospital. Pero está abandonado, descompuesto, no del todo.
La voz de Lisa cortó el caos con su frialdad habitual. Señaló hacia las farolas, que aún parpadeaban con luz eléctrica. La ciudad aún tiene electricidad. Y si hay luz, hay posibilidades. Los sistemas de emergencia del metro suelen tener generadores independientes. Apretó el paso. Tengo el intelecto suficiente para poner en marcha un vagón. Si llegamos a las vías, puedo sacarnos de aquí. Nunca había querido abrazar a mi hermana pequeña con tanta fuerza. Pero no había tiempo para abrazos. El metro. Grité. Encontremos una entrada. Noroeste. Gritó Lori. Siempre hay una boca de metro en cada esquina. Es un meme de Great Lake City. Y corrimos. Corrimos a través del infierno. Esquivamos infectados que salían de las sombras. Empujamos a civiles aterrorizados que bloqueaban nuestro camino. Saltamos sobre autos abandonados, esquivamos escombros, y en algún momento, Lin Jr. derribó a un infectado de un batazo sin siquiera disminuir la velocidad. Ahí. Señaló Lana. Una entrada al metro. Las escaleras descendían hacia la oscuridad, iluminadas apenas por letreros parpadeantes que decían metro en letras desgastadas. Bajen. Ordenó Maná. Y bajamos. El subterráneo era el infierno. No había otra palabra para describirlo. Las plataformas estaban llenas de gente corriendo, gritando, empujándose. Los infectados habían llegado antes que nosotros. Docenas de ellos, quizás cientos, pululaban entre los pasajeros atrapados. Y en medio del caos, civiles armados disparaban a todo lo que se movía. Infectados, inocentes, da igual. El olor a sangre y pólvora lo impregnaba todo. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras que bailaban como fantasmas. Y al fondo del túnel, un vagón de metro ardía, sus ventanas rotas escupiendo llamas y humo. Pero Lisa no se rindió. Allí. Señaló. Entre el humo y el caos, la cabina del conductor. La estructura de metal estaba intacta, a duras penas. Las ventanas frontales estaban rotas, pero el compartimento en sí parecía funcional. Esa es nuestra salida. Pero si está en medio del infierno. Gritó Lin Jr. Entonces correremos más rápido. Respondió Maná. Y corrimos. Llegamos a la cabina. La puerta estaba entreabierta. Lori la abrió de una patada. Dentro, el conductor estaba sentado en su asiento. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, la cabeza apoyada en el panel de control. No se movía. Apártalo. Ordenó Lisa. Lin Jr. agarró el cuerpo por el cuello de su uniforme y lo arrojó al suelo sin piedad. El cuerpo cayó con un golpe sordo. Cierra la puerta. Gritó Maná. Luna y Luan empujaron la puerta metálica, cerrándola justo cuando las primeras manos infectadas golpeaban el exterior. El panel de control. Lisa se lanzó sobre los botones, sus dedos volando sobre el teclado. Sistema de emergencia, desacoplamiento de vagones, activo. Los motores rugieron. La cabina tembló. Y entonces, el cuerpo del conductor se levantó. Sus ojos amarillos se abrieron. Su boca, manchada de sangre seca, emitió un gruñido húmedo. Se abalanzó sobre Lisa. Pero mamá fue más rápida. Su sartén de hierro fundido golpeó al infectado en el costado de la cabeza. El impacto fue sordo, brutal. El infectado tambaleó, pero no cayó. Sus dedos se extendieron hacia Lisa, arañando el aire. Lin. Gritó Maná. Lin Jr. Ya estaba en movimiento. Su bate describió un arco perfecto y conectó con el cráneo del infectado. El sonido fue húmedo, definitivo. El cuerpo cayó al suelo y no volvió a moverse. Pero en el forcejeo, el infectado había arañado el brazo de Maná. Mamá. Grité, viendo el rasguño en su piel. Te lastimó. Mamá se cubrió la herida rápidamente, metiendo el brazo detrás de su espalda. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. No es nada, dijo, con voz firme. Concéntrate en Lisa. Pero la vi. La vi ocultar el brazo. La vi apretar los dientes. La vi tener miedo. Y yo también tuve miedo. Listo. Gritó Lisa. La cabina se sacudió violentamente. Un ruido metálico, como de gigantescas cadenas rompiéndose, resonó en el túnel. La cabina se separó del resto de los vagones, justo cuando infectados y civiles armados irrumpían en la plataforma. Lisa activó los motores. La cabina se lanzó hacia adelante, dejando atrás las llamas, los gritos, los disparos. Por un momento, solo hubo silencio.
El rugido del motor, el traqueteo de las vías, y el silencio de 10 niños que acababan de ver el infierno. Yo miré a mamá. Su brazo seguía oculto. Mamá, dije, en voz baja. Enséñame el brazo. Ella me miró. Por un segundo, vi miedo en sus ojos. Luego, determinación. No es nada, Lincoln. Su voz era firme. No te preocupes. Pero yo me preocupaba. La cabina del metro avanzaba por el túnel oscuro, llevándonos hacia el hospital central. Lejos del caos, lejos de los gritos, lejos de todo. La cabina avanzaba por el túnel oscuro, sus luces parpadeantes iluminando las paredes de concreto. Cada estación que pasábamos era peor que la anterior. Cuerpos en las plataformas, vagones descarrilados, manchas de sangre que parecían pintura abstracta. Nadie hablaba. Solo el ruido del motor y nuestros corazones latiendo. 20 minutos, dijo Lisa, rompiendo el silencio. Llegaremos a la estación del hospital en 20 minutos. Nos sentamos en el suelo de la cabina, acurrucados como animales asustados. Nadie tenía energía para nada más. Yo pensé en Clyde. En su risa nerviosa, en sus gafas empañadas, en cómo siempre sabía qué decir cuando estaba asustado. ¿Seguía vivo? ¿Estaba escondido en algún lugar? ¿Me estaba buscando igual que yo lo buscaba a él? Pensé en el abuelo Albert. En cómo se reía cuando contaba historias de la guerra. En cómo decía que los Locks son más duros que el acero. Ojalá estuviera aquí. Ojalá supiera qué hacer. Pensé en Estella, Rusty, Thatch. En la pandilla. En los días normales. En la escuela. En todo lo que habíamos perdido. Lori estaba junto a la ventana, con el teléfono apretado contra el pecho. Sabía que no había señal. Sabía que Bobby no podía llamar. Pero seguía mirando la pantalla, como si pudiera forzar una conexión con pura voluntad. Mamá estaba en un rincón, con Lily en brazos. Su brazo derecho estaba oculto bajo la manga. No miraba a nadie. Solo acariciaba el cabello de Lily una y otra vez, como si el movimiento pudiera detener el tiempo. Yo sabía lo que pensaba. Yo había visto el rasguño. Yo había visto cómo se cubría el brazo. No es nada, había dicho. Pero yo sabía que no era nada. 10 minutos después, a mitad del recorrido. ¿Qué fue eso? Lenny levantó la cabeza. Las luces de la cabina parpadearon una vez. 2 veces. Y luego, lentamente, comenzaron a apagarse. No solo las luces de la cabina. Todas las luces. Las del túnel. Las de las estaciones. Las de la ciudad entera. La oscuridad lo envolvió todo. ¡No! Gritó Lisa, lanzándose sobre el panel de control. No, no, no. ¿Qué pasó? Preguntó mamá, con voz tensa. La electricidad. Respondió Lisa, tecleando frenéticamente. Se fue. Toda la ciudad se quedó sin luz. ¿Y eso qué significa? Preguntó Lana. Significa que el generador de emergencia del subterráneo apenas nos durará 5 minutos más. Gritó Lisa, golpeando el panel. 5 minutos y luego nos quedamos a oscuras en medio del túnel. El pánico intentó apoderarse de nosotros. Pero mamá levantó una mano. Tranquilos. Su voz era firme. ¿Cuánto falta para el hospital? Lisa consultó sus cálculos. Unos 2 kilómetros. Tal vez menos. Entonces caminaremos, dijo mamá. Cuando el vagón se detenga, caminaremos por las vías hasta la salida más cercana. ¿Entendido? Nadie respondió. Pero todos asintieron. El vagón se detiene, en medio de la nada. El motor tosió una vez. 2 veces. Y luego se apagó para siempre. El silencio fue absoluto. Hay una parada cerca, dijo Lisa, encendiendo la linterna de su tableta. A unos 500 metros. Da a una calle muy cerca del hospital. Mamá nos miró a todos. Nadie habla. Nadie hace ruido. Su voz era un susurro. Caminamos en silencio hasta el hospital. ¿Entendido? Asentimos. Y salimos de la cabina. Las vías del tren, caminando en la oscuridad, caminamos en fila india, con las linternas y los teléfonos iluminando el camino. Las vías se extendían frente a nosotros como 2 serpientes de metal. El túnel olía a humedad, a óxido, y a algo más. Algo que preferí no identificar. Lenny se aferraba a mi camisa. Lola caminaba agarrada a Lana. Incluso Lynn Jr. Parecía tensa, con el bate en alto, lista para golpear cualquier cosa que saliera de la oscuridad. Llegamos a la estación. Y vimos el infierno. La estación, el monstruo. La plataforma estaba manchada de sangre. No manchas pequeñas. Grandes charcos.
pozas. Y en las paredes, salpicaduras que parecían pintura roja. Cuerpos desmembrados, pulverizados. Como si alguien los hubiera golpeado con un martillo gigante. Y en medio de todo, estaba él. Un infectado. Pero no como los demás. Medía más de 2 metros. Vestía un overall de mezclilla desgastado y manchado, con un solo zapato deportivo en un pie. El otro pie estaba descalzo, deforme, con los dedos retorcidos en ángulos imposibles. Su cabeza era pequeña, casi diminuta en comparación con su cuerpo. Como la de una tortuga. No tenía dientes. Su nariz parecía haber sido arrancada, dejando solo 2 agujeros oscuros. Pero lo más horrible era su brazo derecho. Gigantesco. Hinchado. Cubierto de tejido calloso y cicatrices. Parecía un tronco de árbol, con dedos como ramas gruesas y deformes. Su brazo izquierdo, en cambio, era diminuto. Casi atrofiado. Colgaba a un lado como un apéndice inútil. Su columna estaba curvada por el peso de su brazo derecho. Caminaba encorvado, arrastrando el pie deforme. Y estaba golpeando algo. Algo que antes había sido una persona. Un saco de carne. Sangre. Huesos rotos. Eso era todo lo que quedaba. Mamá nos miró. Con los ojos, nos dijo lo que no podía decir con palabras. Silencio. No hagan ruido. Pasen detrás de él. Lleguen a las escaleras. Nos movimos como fantasmas. Paso a paso. Sin respirar. Sin pestañear. El monstruo seguía golpeando el saco de carne, ajeno a nuestra presencia. Sus golpes resonaban en la estación como tambores de muerte. Estábamos a punto de llegar a las escaleras. Y entonces, mamá pisó una tabla de madera. El chirrido, el ataque, el sonido fue pequeño. Un crujido apenas audible. Pero para el monstruo, fue como una campana. Se detuvo. Su cabeza diminuta giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos, no eran amarillos. Eran negros. 2 pozos vacíos que nos miraban sin ver, pero que sabían que estábamos ahí. «Corran», susurró mamá. Pero fue demasiado tarde. El monstruo se puso en posición de carga. Agachó su cuerpo, apoyó su enorme brazo derecho en el suelo, y se lanzó hacia nosotros como una bala. «Mamá», grité. Mamá nos empujó. Nos apartó del camino. Pero en el forcejeo, Lily cayó al suelo. Y comenzó a llorar. «Lily», gritó Lenny. Pero el monstruo ya estaba sobre Maná. La agarró con su brazo gigante y la estampó contra el suelo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Su cabeza chocaba contra el concreto con cada golpe. «¡No!», gritó Lin Jr. Y atacó. Su bate golpeó el brazo del monstruo. El impacto resonó en la estación, pero el brazo ni siquiera se movió. Era como golpear una pared de acero. «Su cabeza», grité. «Su cabeza es pequeña». Todos entendieron. Lori, Luna, Luan, Lana. Golpearon la cabeza del monstruo con todo lo que tenían. Palas. Guitarras. Escobas con navajas. Pero el monstruo no soltaba a Maná. «Apártense», rugió Lin Jr. Y golpeó. Un solo golpe. Directo al cuello. Con toda la fuerza de sus 11 años de entrenamiento deportivo. El cuello del monstruo se rompió con un crujido seco. Su cabeza se ladeó en un ángulo imposible. Y su cuerpo gigante colapsó sobre el suelo. Mamá quedó liberada. «Mamá», grité, arrodillándome a su lado. Pero ella no respondía. Su cabeza sangraba. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Su pecho no se movía. «Mamá», susurró Lenny, con voz quebrada. Lisa se arrodilló y tocó el cuello de Maná. Buscó el pulso. Esperó. Lo buscó de nuevo. Y luego, con voz temblorosa, dijo: Está muerta». El mundo se detuvo. No podía ser. Mamá no podía estar muerta. No después de todo. No después de papá. No después de todo lo que habíamos pasado. «¡No!», gritó Lori, abrazando el cuerpo de Maná. «Mamá, despierta. Despierta». Pero los gritos de Lily seguían resonando en la estación. Y desde el túnel, comenzaron a llegar los gruñidos. «La huida, 2 kilómetros hasta el hospital, infectados», gritó Lana, señalando la oscuridad. «Vienen. Corran», grité. «Corran ahora». Lin Jr. no dudó. Levantó el cuerpo de mamá y lo cargó sobre sus hombros. «Yo la llevo». Y corrimos. 2 kilómetros. Solo 2 kilómetros hasta el hospital. Pero cada paso era una batalla. Las escaleras.
La calle. Las avenidas llenas de infectados. Corrimos entre gritos y lágrimas. Esquivamos manos que intentaban atraparnos. Saltamos sobre cuerpos que aún se movían. Lenny lloraba. Lola lloraba. Hasta Lynn Jr. tenía los ojos empapados. Pero no nos detuvimos. Porque si nos deteníamos, moríamos. Y mamá nos había enseñado a no rendirnos nunca. El hospital central, 50 pisos de pesadilla, llegamos al hospital. Era enorme. 50 pisos de concreto y vidrio, con incendios visibles en varios niveles. El humo se elevaba hacia el cielo gris. Y dentro, el caos. Los infectados están dentro. Gritó Luan. Las escaleras. Grité. Arriba. Nos unimos a la marea de sobrevivientes que subía las escaleras. Pisos y pisos. Piernas ardiendo. Pulmones a punto de estallar. Pero no nos detuvimos. Subimos. 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 Hasta que llegamos al lobby del piso 50. Y vimos la batalla. El lobby, el caos final, soldados. Infectados. Sangre por todas partes. Los soldados disparaban contra la horda, pero eran superados en número. Cada vez que caía un infectado, dos más ocupaban su lugar. Y entonces, lo vimos. El cazador. El mismo tipo de criatura que mató a papá. Salió de una ventilación de aire y saltó sobre la multitud. Sus garras rasgaron a un soldado antes de que pudiera disparar. ¡No! Gritó Lynn Jr. preparando su bate. Pero antes de que pudiera atacar, algo más apareció. Un infectado enorme. Más grande que el monstruo del metro. Una masa de carne y músculo que rugió con una furia primal. Los soldados abrieron fuego. Las balas rebotaban en su piel como si fuera acero. El tanque. El ascensor. Gritó Lisa, señalando hacia el fondo del lobby. Las luces están encendidas. El hospital tiene su propio generador. El ascensor debe funcionar. Corrimos hacia el ascensor. Presionamos el botón. Las puertas se abrieron. Todos entramos. Lynn Jr. metió el cuerpo de Maná. Lori apretó a Lily contra su pecho. Las puertas se cerraron justo cuando el tanque aplastaba a un soldado contra la pared. El ascensor ascendió. La azotea, el helicóptero, llegamos al piso 50. Salimos corriendo por las escaleras hacia la azotea. Y ahí estaba. El helicóptero. Sobrevolaba el hospital, sus luces parpadeando en el cielo gris. Aquí. Grité, agitando los brazos. Aquí. El helicóptero nos vio. Comenzó a descender. Vamos. Gritó el piloto, abriendo la puerta. Rápido. No necesitábamos que nos lo dijera dos veces. Subimos uno por uno. Lenny. Luan. Luna. Lucky. Lana. Lola. Lisa. Lori con Lily. Lynn Jr. con mamá. Y yo. El último. Subí al helicóptero y cerré la puerta. El helicóptero despegó. Y mientras nos elevábamos, miré hacia abajo. Great Lake City ardía. Los infectados pululaban por las calles como hormigas. El hospital se consumía en llamas. Pero nosotros estábamos vivos. Por ahora. Mi nombre es Lincoln Loud. Tengo 11 años. Y he perdido a mis padres en una semana. Pero aún tengo a mis hermanas. Aún tengo mi familia. Y mientras las tenga, no me rendiré. El helicóptero volaba hacia el este, hacia lo desconocido. Pero por primera vez en días, el sol comenzaba a salir. Fin del capítulo 3.